Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas de la familia de Ingresos Digitales Oficiales? Saluda a su mentor Alan Castro, trader profesional de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y el mercado de las monedas. Como experto en mercados financieros, vamos a dar inicio a una charla que tiene que ver precisamente, vamos a andar un poco en los diferentes mercados para tener una perspectiva global y generalizada de cuál es su funcionamiento, para poder haciendo una introspección un poco más completa. Estamos transmitiendo ahora pues a través de diferentes medios para poder tener un mayor acceso a mayor cantidad pues, de personas en diferentes regiones, en diferentes lugares. Recuerda que es muy importante que participe activamente de la comunidad y pues de que se suscriba a la comunidad haciéndole clic en este botoncito que está acá en la parte superior derecha. También inscríbase al Telegram, suscríbase también a los diferentes grupos de Facebook que tenemos, son diferentes grupos, también diferentes grupos de Telegram, los vamos dividiendo en pequeñas cantidades de personas, y por supuesto que tomen los videos de entrenamiento que tenemos acá. Tenemos mucha información a nivel de videos, audios y demás, y a través del canal vamos a ir viendo cada vez más muchos temas. Aquí pues en Ingresos Digitales Oficial vamos a aprender todo lo relacionado a los mercados. Ahora que vamos a ver la charla van a entender un poquito a qué es lo que me estoy refiriendo, y también vamos a hablar un poco de los data feeds que son necesarios para alimentarnos con información para tomar decisiones de inversión. Y les voy a explicar claramente qué son los diferentes data feeds y dónde qué tipo de data feed básicos son los que se necesitan para poder tomar, y poco a poco ir transformándose de alguien que tiene un conocimiento básico a tener un conocimiento avanzado y experto, ¿verdad? Porque en temas cuando uno empieza en esto de los mercados, tiene que ser en una curva ascendente donde los conocimientos cada vez se vayan asimilando, pero al mismo tiempo se vayan acumulando. Son como las matemáticas. Primero tenemos que saber contar para poder después saber sumar y también poder tener, poder sumar y poder restar y poder multiplicar y poder dividir, y después aplicar a funciones lineales y después buscar lo que tiene que ver con cálculo, y en fin, ahí vamos en una curva ascendente, inclusive para los de Computer Science, todo lo que tiene que ver con informática también, para que tengan esa capacidad donde el conocimiento de los mercados se vaya internalizando. Ok, pues bien, vamos a platicar un rato sobre este tema para poder entrar en detalle. Vamos a evaluar cada uno de estos elementos y tomamos las diferentes decisiones. Ok, voy a abrir acá una partecita. Ok, pues bien, cuando hablamos de los mercados nos estamos refiriendo a que cuando hablamos de los mercados hablamos precisamente de los mercados financieros. Los mercados financieros. Antes de hablar de los mercados financieros vamos a platicar sobre lo que implica pues los mercados. Los mercados que son los mercados cuando existe un intercambio, algo que yo no tengo por alguien que otra persona tiene, y esto el ser humano lo ha hecho toda la vida, ¿verdad? Realizamos intercambios que pueden ser intercambios desde lo que llaman en especie, ¿verdad? Cuando realizamos un intercambio donde yo tengo algo que en específico, qué sé yo, si yo tengo una naranja y usted tiene una manzana por acá, entonces simplemente yo le doy la naranja y usted a cambio me da la manzana, ¿verdad? Entonces, en términos general, un mercado es cuando yo realizo un intercambio. Entonces yo puedo hacer un intercambio de un 1 a 1, ¿verdad? Ese es un tipo de intercambio. Cuando se realizan los intercambios, intervienen, pueden haber inclusive intermediarios, que son aquellos que realizan las labores de intercambio. Entonces yo puedo tener intercambio de la naranja por la manzana, o podría sustituir esos valores con un valor monetario, que es cuando apareció el dinero, para poder tener un intercambio más equivalente. Ahora, aquí yo en los intermediarios puedo colocar, por ejemplo, el señor que vende naranjas,
puedo utilizar un intercambio, realizar ese intercambio, y obviamente yo voy a generar, por un lado, el que me provee la fruta, en este caso, y está al que yo le vendo la fruta. Entonces hay los intermediarios. Los intermediarios también tienen costos operativos para poder generar un ingreso, y pues la diferencia entre los ingresos menos los gastos, pues me va a generar una utilidad, ¿verdad? Entonces esta utilidad es la que yo puedo utilizar después para reinvertir en mi negocio y también para poder vivir, ¿verdad? Si es que quiero tener un ingreso, y cuando yo hablo de vivir es porque esta persona de esta tienda va a tomar este dinero ya sea para reinvertirlo o ya sea para vivir, o sea, pasarlo inclusive por gasto, y esos gastos es porque ese dinero se movió precisamente a otro intermediario, y existe otra persona el cual usted, por ejemplo, necesita uvas, entonces usted va y compra las uvas para su familia con la tienda que tiene de vender naranjas y vender manzanas. Entonces, como ven, los mercados en esencia se mueven de esa forma y existen los diferentes costos involucrados en ellos. Ahora, hay que tomar en consideración que cuando hablamos de mercados de frutas es una cosa, y cuando hablamos de mercados financieros estamos hablando específicamente de intercambiar dinero por dinero. Entonces, cuando yo intercambio dinero por dinero, pues estamos hablando de que debe de existen también intermediarios y también existen un costo operativo. ¿Cuál es el costo? Bueno, el que alimentó este dinero son las unidades que tienen un superávit de dinero, ¿verdad? Las personas, los agentes, aquellos que tienen dinero, y por aquí están aquel que necesita el dinero. Pues el dinero, cuando yo lo tengo en mis manos y se lo quiero dar a otra persona, es porque esa persona tiene una necesidad. Esa necesidad no va a ser el de comerse unas frutas, sino esa necesidad va a ser la de adquirir ese dinero para diferentes objetivos, muy distintos pueden ser los objetivos, lo que el dinero puede representar o lo que yo puedo hacer con ese dinero. Entonces el inversionista me da, se le llama inversionista. ¿Por qué? Porque es el que está inyectando ese dinero, y está la persona acá que está con déficit de dinero. Entonces, este intercambio tiene varios costos. Uno de los costos que existen en ese intercambio se le conoce varios nombres, se le conoce principalmente como el rate o el interés, se le conoce también como el yield. Estos costos es la tasa de interés. Entonces, tasas de interés, ¿a qué se refiere? La tasa de interés se refiere al costo del dinero en el tiempo. Entonces, sobre una curva de tiempo, entonces en ese tiempo, el costo de tener el dinero, tener el dinero hoy y dárselo a otra persona y recoger ese mismo dinero en el futuro, eso implica que hayan pues precisamente un traslado de dinero en el tiempo, y eso conlleva un costo, es un costo del dinero en el tiempo. Y hay otros costos operativos también que aparecen. Por ejemplo, los intermediarios, aquellos que estuvieron en medio. Vamos a poner el intermediario más básico, que son, por ejemplo, los bancos. Entonces, los bancos son intermediarios. Entonces, yo tengo un banco y el banco es un intermediario en este mercado. Él obtiene de diferentes formas, trabaja de diferentes formas. Y una de las formas que trabaja el banco es por medio de las comisiones. Ellos tienen comisiones administrativas, que eso también forman parte de eso. También ellos tienen, vamos a hablar un poquitico más, ellos tienen el banco tiene lo que se conoce las tasas activas y tasas pasivas. Entonces ellos son un intermediario, ellos simplemente son intermediarios. Las personas ahorrantes, es decir, que tienen superávit de dinero, dejan su dinero acá y ellos les pagan a cambio una tasa activa, es decir, les dan un interés, y por eso estas personas están dejando este dinero acá. Normalmente esos ahorros los pueden dejar a más largo plazo, entonces que ahorita vamos a hablar de lo que es el mercado del dinero, pero lo pueden dejar a más largo plazo. Y por el otro lado están las tasas pasivas. Entonces la tasa pasiva que se mueve entonces de entre lo que es una tasa
por ejemplo, a los inversionistas que vienen por acá, los inversionistas, y a esto les cobran las tasas pasivas. Las tasas pasivas es aquel dinero que colocan, por ejemplo, en créditos. Entonces le dan un crédito. ¿Y qué es un crédito? Un crédito simplemente es el costo del dinero en el tiempo, y esos créditos tienen diferentes tiempos, tienen diferentes plazos, ¿verdad? Entonces, en esencia, este es el funcionamiento básico de un mercado financiero. Un mercado financiero, de toda esta metodología donde hablamos de dinero y trasiego de dinero, se va haciendo cada vez más grande. Entonces yo puedo tener una clasificatoria por acá, lo que llamamos el mercado del dinero, de los mercados financieros. Podemos tener los mercados de capital, de los mercados financieros, y tenemos por acá los mercados de futuros, de los mercados financieros. Entonces, cuando yo empiezo a desgranar el mundo financiero de este dinero, lo puedo ir desgranando en tres grandes grupos. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, en el mercado del dinero es cuando yo tengo inversiones en ese intercambio que son menores a un año. Cuando yo estoy en el mercado de capitales, son inversiones normalmente pues siempre pues mayores a un año y de más tiempo. Y los mercados de futuro, que tienen una característica especial, es la que me ayuda para poder sustentar de alguna manera ciertos riesgos que puedan existir en los diferentes intercambios. A estos se les llaman futuros. En los futuros aparecen los derivados que se les conocen como coberturas. ¿De qué me estoy cubriendo? Me estoy cubriendo de que si existe un intercambio de dinero, personas que dan dinero a otras personas con dinero para ganar una tasa de interés, pues si sucediera algo allí, pues yo busco cubrirme, ¿verdad? Busco cubrirme. Entonces, en este mundo, dentro de los mercados de dinero, pues aparecen desde varios tipos de actores, ¿verdad? Están las personas individuales, ¿verdad? Las personas individuales, pero aparecen también grupitos de gente que se unen, como los fondos de inversión, cuando es un grupito de gente que se une para poder realizar inversiones mayores, porque cuando yo invierto mayores cantidades de dinero, yo puedo obtener diferentes tasas de interés más elevadas, ¿verdad? Puedo tener también actores un poco todavía más grandes que los fondos, es decir, podemos hablar ya de instituciones, de empresas, de gobiernos. O sea, aquí podemos ir creciendo la lista y es una pirámide donde cada vez se va volviendo cada vez más grande. Ahora, dentro de los mercados de dinero y los mercados de capitales, tenemos dos espacios básicos. Nos movemos, por ejemplo, desde lo que son lo que llaman el fixed income, es decir, los de renta fija, y después tenemos los de renta variable, los equities. Entonces, los equities de renta variable y la renta fija. Bueno, la renta, lo que llama renta fija y renta siempre se refiere a ingreso. Entonces, renta fija y renta variable. Entonces, la renta fija simplemente son los famosos, lo que se conoce comúnmente como certificados a plazo, y la renta variable es lo que se conoce como inversiones especulativas. Entonces, podemos ir viendo que ya sean si es de menor a un año, mayor a un año, yo voy encauzándome en el mercado del dinero, me voy encauzándolo como concepto en los mercados de capitales. Entonces, lo que es, por ejemplo, a nivel de nombres, por ejemplo, un certificado a plazo menor de un año, pues debería entrar acá ya un certificado mayor a un año, o yéndonos subiendo de nivel en esta renta fija. La renta fija es porque yo tengo un ingreso donde presto un dinero hoy y a otro plazo específico o un vencimiento recibo ese dinero y recibo los intereses que se dividen en diferentes cuponcitos, ¿verdad? O lo que se le llama también cupón cero, que es cuando yo recibo estos ingresos hasta el final. Entonces, en el caso de la renta variable entra en juego otro tipo de inversión, donde yo realizo la inversión hoy y en un futuro voy a obtener un ingreso
Sin embargo, es más volátil porque aquí estamos hablando ya no de los en esencia certificados de inversión a plazo, sino estamos hablando de las acciones, estamos hablando, ahora, cuando hablamos de acciones y hablamos de este tipo de cosas, antes de entrar en detalle allí, lo que nos estamos refiriendo que es que la acción en sí va a tener un crecimiento o decrecimiento, o sea, una apreciación o una depreciación más volátil, y está relacionada con un tema que se llama el financiamiento, o sea, que una empresa o una empresa, por ejemplo, que desee a crecer o que tenga un proyecto, busca inversionistas, no necesariamente va a un banco para pedir ese dinero, sino que con un préstamo, o sea, lo que llaman apalancamientos de ese estilo, sino que simplemente emite acciones, y al emitir las acciones pues realiza una capitalización, que es, recordemos lo que es alta o bajas capitalizaciones, se refiere a la multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo 100 acciones y tienen un valor de $1, entonces mi capitalización es de 100. Entonces a veces hablamos de empresas de alta capitalización, baja capitalización, y se refiere a los diferentes rangos en los que se encuentra. Por ejemplo, que eso más adelante vamos a ver de los diferentes rangos para poder decir de alta capitalización o baja capitalización dentro de los mercados de capitales, ¿verdad? Bien, podemos seguir platicando. Vamos a ir viendo acá que esté bien la transmisión. Podemos seguir platicando, por ejemplo, vamos a ver acá. Podemos seguir platicando de la renta fija y renta variable. Entonces, cuando tenemos esos mercados financieros, como hemos visto esos mercados financieros y los hemos dividido en los mercados de dinero y en los mercados de capitales y en los mercados de futuros, vamos comprendiendo que muchas de esta renta fija se le van cambiando diferentes títulos a ese certificado a plazo y se le van dando nombres un poco distintos, como por ejemplo las letras, llamámoslo así, llaman los Treasury Bills, por ejemplo, pertenecen a los mercados de dinero. O sea, todos sus componentes de fixed income, como se le dice en inglés, se van moviendo a menor de un año en el mundo del dinero. Entonces, cuando yo hago un análisis de aislando la renta fija, ahorita solo estoy hablando de renta fija, cuando yo aíslo la renta fija, pues yo estoy hablando de del mundo de, por ejemplo, curvas de rendimiento. ¿En qué rinde? Bueno, yo rindo que a través del tiempo, si yo tengo, por ejemplo, un mayor plazo, normalmente a mayores plazos, estos intereses que yo gano en rentas fijas van generando una curva dependiente alcista. Es decir, que a mayor plazo, si yo tengo un certificado a plazo a 10 años versus un certificado a plazo a 6 meses, pues entonces yo me muevo a donde pasé, inclusive en algún momento yo paso la línea del mercado del dinero a los mercados realmente de capitales. Esto es específicamente por el tiempo, pero a medida que yo paso ya año 1, pues va a pertenecer solo a los mercados de capitales, tengo una curva pendiente alcista y yo puedo toparme por el otro lado con curvas de pendiente bajista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo, un gobierno, una empresa, un banco, se están buscando la forma del financiamiento en una forma más acelerada, pagando mucho interés en el corto plazo y menos en el largo plazo. Lo más sano es pues dar menos rendimientos en plazos más pequeñitos y mayores rendimientos en mayor plazo. ¿Por qué? Porque así yo aseguro que me dejen ese dinero en mis arcas, por ejemplo, si soy un banco, para poder ese dinero poderlo colocar en créditos. Y después vamos a ver a donde sube de nivel lo que hace un banco con todas esas hipotecas y qué nombre se le dan. Pues bien, hablamos entonces de las curvas de rendimiento, que son importantes incorporarlas acá, y hablamos dentro del mercado de dinero de las acciones. Entonces, cuando los mercados son organizados y existen emisión de acciones, hablamos del mundo bursátil. Entonces, dentro del mundo bursátil está las bolsas de valores de todo el planeta. Muchas bolsas
bolsas de valores, la bolsa de Nueva York, la bolsa de London, que son grandes bolsas. Recuerde que London fue por ahí del año 1500, empezó a aparecer la bolsa de London, por ahí del año 1700 y resto las bolsas americanas. Entonces son bolsas organizadas, ¿verdad? Como el New York Stock Exchange. Ya cuando hablamos de este tipo de bolsas, aquí se incorporan bolsas pues que tienen pues cierta capitalización, o sea, son de alta capitalización. Después aparecen también otro tipo de bolsas, pero son bolsas más electrónicas, como el Nasdaq, por ejemplo, que es una bolsa electrónica. Entonces, cuando son electrónicas, se les tiende a llamar y poco a poco se quiere considerar como lo que llaman una zona desregulada, ¿verdad? Un OTC. Sin embargo, son bolsas que no se le da tanto ese concepto porque en sí esa parte electrónica está realmente regulada. Los OTC entrarían más en juego en lo que son, por ejemplo, los mercados de divisas. Los mercados de divisas entran en zonas un poco más descentralizadas, donde intervienen ya no las personas tan directamente a través de lo que se llaman los especialistas, que son por ejemplo, un especialista en bolsa, son personas encargadas de realizar intercambios, esos intercambios, y están al pendiente del comportamiento de esa bolsa, porque ellos son los que a través de las instituciones realizan compras. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en una línea de tendencia alcista en gráficas de 2 minutos en la bolsa, momentos donde existen inversiones importantes si es a la alza, y eso me va permitiendo poder ver cómo ellos buscan durante la media del día de ese día. La bolsa normalmente tiene un horario específico, no son las 24 horas, muy diferente a los mercados desregulados que tienden a trabajar las 24 horas todo el tiempo, como el mercado de las divisas, que el mercado de las divisas sustenta todo este mercado financiero por los diferentes. ¿Por qué? Porque el dinero se le ha dado diferentes títulos, diferentes connotaciones. Entonces se intercambian los títulos, los tipos de cambio, y el tipo de cambio simplemente lo que busca es una normalización por oferta y demanda de las diferentes monedas, y van generando apreciaciones y depreciaciones entre ellas. Pero la bolsa, como en sí, existe este tipo de regulaciones. Ahora existen las OTC como los mercados de divisas, y entramos un poquito ya en el tema de los mercados de futuros. Los mercados de futuros lo que buscan es, por ejemplo, aquí aparece los commodities, es decir, las materias primas, gas, energía, ese tipo de cosas. Aquí entran también los derivados, o sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, si es una cosecha que todavía no está la cosecha, pero tiene un futuro en esa cosecha, hay un futuro en esa cosecha. Yo firmo contratos forwards para poder decir, bueno, ahora yo le doy este dinero y en un futuro usted me va a pagar X cantidad de dinero. Eso interviene en los futuros. Los futuros es lo que podría suceder en el futuro, valga la redundancia. Inclusive aquí hablamos del el derivado, que el derivado deriva de activos adyacentes, deriva en la protección de activos adyacentes. Adyacentes son como activos que están a la par, el activo financiero. Entonces, por ejemplo, están las opciones, están los swaps, están, decir, derivados de crédito, que todos estos instrumentos lo que buscan es cubrir un riesgo. Vamos a ver ahora unos ejemplos de eso para entender cuáles son los riesgos que cubren los diferentes actores que participan en los mercados financieros y cuál es su utilidad. Pero ahorita podemos decir de que esto se encuentra en los OTC, es decir, en desregulados, o sea, ellos están descentralizados, no, más que todo descentralizado, no tanto desregulado, porque digamos, por ejemplo, hay países, por ejemplo, en el mercado de las divisas, que son países muy desordenados, y entonces son países que la regulación no es muy buena por allí, pero hay países que están más ordenados, entonces hay una mayor regulación. Para poder entrar en los OTC debemos utilizar intermediarios, podemos utilizar brokers, por ejemplo. Entonces el broker es el intermediario, por ejemplo, en el mercado de las divisas, entre nosotros y un banco. El banco es el mayor broker, el mayor actor. Yo puedo inclusive directamente ir a un banco y realizar este tipo de operaciones, pero normalmente el común se hace a través de los intermediarios, como
como los brokers que a nivel electrónico me permite tener acceso y ellos cobran una comisión por realizar ese servicio y poder darme acceso a esto. Entonces, en los derivados existen también esas coberturas, pero esas coberturas también lo hacen intermediarios. Entonces, los intermediarios son los que me permiten poder accesar esos derivados, esas coberturas o, en una palabra más sencilla, esos aseguramientos. Es decir, me asegura de que si sucediera alguna eventualidad, yo voy a poderme cubrir. Y podemos hablar después de arbitrajes y otro tipo de cosas un poquitico más avanzadas, pero vamos viendo cómo vamos creciendo poco a poco en todo esto. Ahorita lo voy a dejar allí, voy a hacer una introspección para poder evaluarlo un poco con mayor claridad y poder entender cómo es que funciona. Ahorita quisiera platicarles antes de continuar un poco lo que tiene que ver con, antes de hablar de los data feed, profundizar un poquito más en algunos aspectos de los derivados. Cuando nosotros analizamos todo este mundo, yo tengo que comprender que existe una participación activa de diferentes actores. Yo tengo la participación de actores más grandes, pueden ser desde una sola persona hasta hablar, por ejemplo, de lo que llaman administradoras de activos, bancos custodios, bancos de inversión, proveedores externos. O sea, yo tengo un desglose de actores que intervienen dentro de toda esta filosofía de actores, es decir, que intervienen como, ya sea como fondos mutuos, los hedge, en español, los fondos de inversión. Allí se me da una palabrilla en inglés, es porque la mayoría de estos conceptos se aprenden mucho en inglés, entonces a veces yo tengo que ir haciendo ciertas traducciones y tal vez mi estudio estuvo en inglés y a veces tengo que hacer ciertas traducciones al español para que ustedes me comprendan un poco mejor y pues yo puedo explicar claro de la mejor manera posible. Entonces, hablando un poquitico más de todos estos temas, hay ciertos temas que se involucran, ciertas terminologías. Les voy a lanzar varias terminologías, no se asusten, es simplemente para que puedan comprender qué terminologías se pueden utilizar. Hay terminologías como se conoce como el cash flow, o sea, todo lo que son los flujos de dinero, los bond yields, que son un bond yield es en sí la tasa, ¿verdad? Que cobra un bono, el maturity date, que tiene que ver con todo el mundo de los vencimientos. Hablamos de los cupones, que hablamos ya de lo que son un cupón que se va pagando mes a mes o año a año, o bien los cupones que se pagan cero cupones, se paga hasta el final. Podemos hablar de treasury bonds, que los treasury bonds son lo que son bonos, principalmente bonos soberanos. Los bonos soberanos son los bonos gubernamentales, los bonos del gobierno. Un bono, en términos de gobierno, los gobiernos no pueden emitir en sí acciones, pero sí emiten bonos. Y dentro de los bonos están también los bonos municipales, por ejemplo. Entonces, un bono entra en el mercado capitales como de renta fija y eso me permite poder, por ejemplo, adquirir dinero, una localidad adquirir dinero libre de impuestos, libres a nivel de lo que llaman federal tax free o state tax free, es decir, que a nivel de estado, a nivel de país, como en Estados Unidos, en un condado o en un lugar específico, emiten y es porque necesitan dinero. ¿Para qué? Para poder realizar a veces obras públicas, parques, ciertos presupuestos que no hace el gobierno en términos de como gobierno en su totalidad, sino que son planteamientos más locales, pero al ser tax free, pues es decir, libre de impuestos en la mayoría de los casos, tienden a tener lo que llaman un yield, es decir, una tasa de interés un poco menor. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un municipal a 5% y un corporate bonds, o sea, un bono corporativo, lo puedo tener, por ejemplo, al 7%, pero tomando en consideración estas diferencias, a veces inclusive yo puedo tener un bono municipal que es igual a un bono corporativo, en el sentido de que si yo al bono municipal le sumara
los taxes, es decir, los impuestos, tienden a equilibrarse muchas veces con un bono corporativo. Entonces, esto es parte de algo que se conoce como que cuando yo conozco la teoría, yo tengo claro la teoría de cómo algo funciona, yo tengo que pasarlo esa teoría a una parte más estratégica. ¿Ve? Entonces aparecen las estrategias de inversión. Entonces, una vez que conocemos la teoría, yo transformo esta teoría a estrategias de inversión. Entonces, cuando yo sé cuál es el funcionamiento, yo tengo diferentes formas de hacer algo. Entonces, si usted, por ejemplo, no maneja un automóvil, al inicio tiene que aprender los principios básicos de manejar automóvil. Y una vez que usted aprendió esos principios básicos de manejar el automóvil, usted, si participa en una carrera de automóviles, usted va a tener diferentes estrategias para ganar esa carrera. Bueno, así es el mundo de las inversiones. Bueno, sigamos hablando algunos términos para poder entender un poquito más de esto. Por otro lado, están lo que llaman los ETFs, los ETF. Un ETF, inclusive un ETF viene siendo una especie de fondo donde se integran, inclusive existen lo que llaman los Fixed Income Exchange Traded Funds, los ETFs de bonos, donde se integran portafolios. Y aquí aparecen también la palabra esa, portafolio. Un portafolio es un grupo de diversificación, es decir, una diversificación de inversión. Los portafolios, yo incorporo un conglomerado de instrumentos financieros, securities, shares, bonos, todo lo que hemos hablado de corto, mediano, largo plazo, futuros, todo eso yo lo puedo meter dentro de un portafolio de inversión, y eso a través de asesores me enseñan cómo realizar ese tipo de portafolio. Entonces los ETFs es lo que se le conocen como spiders, como arañas. Imagínense una araña caminando sobre un espejo. Entonces realmente yo tengo un espejo. Para eso yo voy, por ejemplo, invirtiendo en bienes raíces, o invierto en oro, o invierto en petróleo, y lo puedo hacer a través de ETFs. Lo puedo hacer también a través de contratos por diferencia. Los contratos por diferencia son contratos que me permiten poder tener un análisis de, por ejemplo, de Apple, y yo no compro acciones de Apple, sino compro el comportamiento de Apple. Y si la gráfica Apple sube, yo puedo realizar compras, y si la acción de Apple baja, yo puedo realizar ventas. Entonces, estos contratos por diferencia compran comportamientos, y al comprar ese comportamiento del activo adyacente me permite poder tener también ganancias a la alza, ganancias a la baja, con ingredientes de apalancamiento. Es decir, yo tengo apalancamiento donde por invertir una unidad me pueden dar hasta 20 unidades. Normalmente en las acciones se ve mucho las relaciones de 1.5, 1 a 1.20, y en lo que tiene que ver con los mercados en otro tipo de mercado pueden ir variando, pero normalmente los contratos por diferencia andan en ese tipo de relación. Entonces eso es con respecto a esas terminologías. Podemos hablar un poquitico más de ciertas terminologías, que por ejemplo, si hablamos de los derivados, las coberturas de los derivados, podemos platicar de derivados, lo que le llaman derivados de crédito, que son derivados como por ejemplo un CDS, bueno, un CDS, que es un Credit Default Swap. Default significa quiebra. Entonces, ya voy entendiendo que si hay un incumplimiento, ¿pero de qué? Bueno, vamos a hablar de los que son los derivados, estos tipos de derivados, los CDS, son derivados que utilizan, por ejemplo, un valor de spread, un valor de prima. ¿Y qué es lo que yo voy a cubrir? Bueno, cuando yo tengo este tipo de derivados, los derivados tienen, y para entrar directo al corazón de esto de los derivados, yo puedo participar de los derivados tanto en la apreciación o depreciación del seguro. Imagínense que están comprando un seguro y el seguro asegura, por ejemplo, el seguro, para verlo en términos simples, un seguro asegura digamos, una casa contra incendios, por ejemplo. Entonces, si yo compro el seguro y el seguro, por ejemplo, pasa el tiempo y ahora hay un fuego que está cerca de mi casa, pues lo que va a provocar que el valor de ese seguro
suba de precio. Es decir, hay mayor riesgo. Entonces existen estas curvas, y esta es una palabra importante, hablar de los derivados, hablar de las curvas. Hablamos de las curvas. Hay un incremento de la curva del spread, el spread que sube de precio porque se incrementa el riesgo. ¿Por qué? Porque ahora existe un seguro que me está cubriendo la casa, pero hay un fuego cerca, hay un incendio cerca que puede estar cerca de mi casa. Entonces, si yo quisiera ir al banco, o perdón, a una aseguradora y asegurarme, pues me van a decir, se lo aseguramos, pero va a ser la prima, o sea, el premium, el spread va a ser más alto. Entonces me van a cobrar un poco más alto. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy elevado, es muy alto. Bueno, así ocurre, por ejemplo, con los diferentes instrumentos de inversión. Entonces, entre más riesgoso sea un instrumento, los instrumentos de inversión suben y bajan en riesgo. Ahora, otro punto importante es que dentro de esos instrumentos yo puedo tener los bonos, o puedo tener, inclusive, podría asegurar, por ejemplo, un bono. Entonces, por ejemplo, los bonos están representados por quien emite el bono. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un bono que es emitido sobre, y aquí entra un actor importante con respecto a los bonos, entran las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son aquellas que vienen y dicen, bueno, este bono le vamos a dar una super clasificación, es súper seguro, entonces me dan un AAA. Si yo tengo un AAA como calificación, por ejemplo, de una empresa, es un AAA muy seguro. Por ejemplo, seguros a veces soberanos, ¿verdad? Digamos, pensando en bonos gubernamentales, y tiene una acción o una empresa, lo vemos, por ejemplo, que está emitiendo bonos corporativos, es AAA. Normalmente, pues a veces los AAA le dan uno, por ejemplo, un rendimiento menor a que si, por ejemplo, estuviéramos en una clasificación menor. Es decir, si hay otra empresa con una clasificación menor, tienden, en vez de darme un 2%, aquí pues puede que me den hasta un 4%. ¿Por qué? Porque me quieren dar un poquitico más. Me quieren dar un poquitico más con el objetivo de poder asegurarme que aunque son de clasificación menor, me pueden dar mayor rendimiento. Entonces, claro, esto es un tema de riesgo calculado. Yo asumo mayor riesgo, y al asumir mayor riesgo obtengo una mayor rentabilidad. Eso con el mundo de los bonos. Ahora, los derivados de crédito, para tomar como ejemplo en específico este derivado de crédito, porque hay varios tipos de derivados de crédito, tomé como ejemplo los CDS por una razón, porque resulta que estos CDS vienen a cubrir, por ejemplo, digamos, yo tengo un bono, y lo que yo busco en una curva de CDS, yo busco ciertos niveles, los levels, y los levels lo que busca es un emparejamiento. O sea, se va buscando un emparejamiento de los diferentes CDS para poder encontrar aquel donde se empareje tanto lo que llamamos el vencimiento. Por ejemplo, si yo tengo un bono específico, vamos a hablar de un bono que me paga a mí, por ejemplo, tiene un valor nominal. Los bonos tienen valores nominales, tiene un valor de inicio de $1,000, por ejemplo, y resulta que esos $1,000 que tienen el valor de ese bono me da un rendimiento del 5%. Pues bien, resulta que después de pasar un tiempo, o mejor dicho, yo podría esperarme a que se cumpla. Vamos a hablarlo de que es de cupón simple, porque el de cupón cero a veces ahí aplica otras cosas, que es que a veces estos $1,000 yo lo puedo comprar por $920, una cosa de esas, lo compro por menor y después recibo la diferencia al final del cupón. Para entrar en el detalle del cupón cero, hablemos del cupón simple. Hablemos que estos son periodos de 5 años, hay un vencimiento, y cada año yo puedo ir recibiendo estos tipos de ingresos. Ahora, el CDS es el seguro. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, que hay un banco que me otorga este fixed income, y por otro lado el CDS lo que va a buscar es cubrirme, y resulta que ese CDS tiene un valor de lo que llaman 100 puntos básicos. 100 puntos básicos es que simplemente en la curva del CDS, hay una escala, que es la escala que va aquí, que se les llaman BPS, puntos
basis points, por decirlo así, la base del punto. La base se llama por base punto. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, 100, eso equivale que vale un 1%. Entonces, si vale un 1%, quiere decir que por un lado yo tengo un costo del 1% de que si, por ejemplo, el otorgador del bono cae en default, es decir, que quiebre, por ejemplo, que hay un impago ya de los cupones, hay una alteración de lo que yo contraté, entonces inmediatamente otro actor que entra por aquí, que fue la aseguradora que me otorgó el CDS, recuerde que los CDS pertenecen a los OTC, son desregulados y necesitan intermediarios. Entonces esta aseguradora, ella se generan estos seguros de CDS, me cubre uno y yo al final podría obtener un 4%, ¿verdad? Por ejemplo, por verlo en términos generales. Vamos a revisar que estén correctas las transmisiones. Pues bien, entonces, ahora cuando yo tengo esa diferencia del 4%, ya los CDS más adelante podemos hacer una charla más específica de su funcionamiento, puesto que los CDS tienen mayores cositas de las cuales podríamos nosotros platicar. Entonces, pues realmente pues lo que tiene que ver, vamos a explicarlo rápidamente. Cuando hablamos de un CDS, si existe un valor nominal, por ejemplo de $1000, y yo por el otro lado tengo lo que llamamos una tasa de recuperación, un monto de recuperar, por ejemplo, el CDS especifica, por ejemplo, el bono en sí especifica de que si cayera en default esta empresa, aquí no estamos hablando del CDS, hablamos del bono, por ejemplo, si cayera en default, entonces estos 1000 tienen una tasa de recuperación del 40%, es decir, que por ejemplo, después de la liquidación de los activos de la empresa que quebró, pues me van a dar a mí, pues me darían el 40, o sea, me dan el 40, no me pueden dar el 100, con eso me lo aseguran. Y por otro lado, la aseguradora en la cual yo adquirí el CDS, el CDS, el Credit Default Swap, me da el otro 60%. Entonces yo ahí obtendría el 100% y los intereses devengados. Entonces yo al final obtengo mi inversión gracias al aseguramiento que tuve. Por eso yo busco este emparejamiento. Ahora, cuando yo calculo CDS, no solamente calculo la prima. A eso se le conoce, por ejemplo, se le conoce en varias terminologías, como por ejemplo el nocional, que tiene que ver con el valor, ese monto de cobertura del CDS. Hablamos de los diferentes tipos de monedas, de los currencies en los cuales pudo haber sido ese CDS, si fue euros o si fue, por ejemplo, dólares, el maturity day, los vencimientos, el payment frequency, lo que tiene que ver, bueno, con las frecuencias de pago. Hablamos también de ciertos factores de descuento, hablamos de la expectativa de lo que llaman el precio de que devenga ese CDS, hablamos de los eventos, ¿verdad? Que es el evento causado del impago, se le llama los eventos, o credit event, el evento del crédito, del impago, cuál fue el evento en sí, y con toda esta información yo puedo tomar decisiones de inversión de diferentes tipos de CDS que siguen. Inclusive hay terminología en los CDS que también hablamos de la llaman la probabilidad de que quiebre, ¿verdad? Entonces digo, bueno, tiene una probabilidad que quiebre del 2% y tengo una probabilidad de sobrevivir del 98%. Y entonces con estos datos, después les puedo explicar cómo se calculan en específico los CDS, en las curvas y los niveles, yo puedo empezar a calcular y a buscar la forma de tener estrategias. Como ven, ya tengo la teoría, ahora yo necesito las estrategias. También aquí podemos platicar de otro tipo de instrumentos, por ejemplo los mortgage backed. ¿Qué es un mortgage backed? Mortgage que es hipoteca, ¿verdad? Y backed como la parte como de respaldo, ¿ve? Back, de atrás. Entonces back, vamos a ponerlo aquí, backed. Ajá. ¿Qué es este instrumento? Bueno, esta mecánica de los mortgage backed, que les conoce también como los
is. Entonces, este instrumento simplemente es algo muy simple. Simplemente es que hay un banco que recibe dinero del público, ¿verdad? Colocando ¿cómo? Colocando sus créditos, como hablamos al principio. Entonces el banco tiene muchos créditos colocados y estos créditos son, vamos a poner un ejemplo que son créditos, pueden ser créditos comerciales o habitacionales, pero vamos a poner un ejemplo, digamos que son créditos habitacionales que se cobran hasta dentro de 30 años. Bueno, lo que se hace el banco es que simplemente toma estas hipotecas y las pasa a un banco más gordo, más grandote, y este banco recibe esto y lo divide en diferentes partecitas. Le da el dinero hacia el banco, ya se financió, y a cambio recibe este banco grandote, recibe estas hipotecas. ¿Con qué objetivo recibe las hipotecas? Recibe las hipotecas con el objetivo de, vamos a borrar aquí un poquitico para quedar un poquitico más claro. ¿Con qué recibe estas hipotecas? Entonces tenemos aquí las diferentes hipotecas que se lo pasaron a un banco más grande. Este banco lo que hace es que toma esas hipotecas y como reciben ingresos por esas hipotecas se dividen en diferentes tractos, y una vez que se recibe en diferentes tractos lo hacen en tipo lo que llaman como shares. Entonces se lo venden a inversionistas y un inversionista llega y dice, wow, me van a pagar por ejemplo un 5%, aquí me están pagando un buen rendimiento y yo tengo diferentes hipotecas y todas esas hipotecas también tienen diferentes clasificaciones, ¿verdad? Las clasificaciones de los riesgos, de dónde provienen esas hipotecas, en las condiciones que provienen y lo que respaldan, los activos fijos que respaldan esas hipotecas, y hay administradoras también de riesgo de esa situación. Entonces, claro, yo puedo tener en una un 5%, en otra puedo tener un 7%, lo que se le conocen los tramos, los tranches. Los tranches, es decir, son tramitos donde yo tengo estas combinaciones y yo soy un inversionista y digo, bueno, invierto un poquito acá y me gustaría invertir acá y voy formando parte de un portafolio de inversiones donde yo voy incorporando. Entonces, los asesores financieros, los seniors de fixed income, los seniors de derivados, los seniors de todo este tipo de instrumentos, pues una vez que llega una persona se les instruye para que puedan tener una adecuada mezcla, ¿verdad? De este tipo de mecanismos de inversión, ¿verdad? Desde que entender el comportamiento de los color de mercado, entender un poco la idea de cómo poder obtener la información de ese mercado para poder tener decisiones de inversión adecuadas. Ahora, platiquemos del data feed. ¿Por qué el data feed es tan importante? El data feed es importante porque recuerde que toda esta charla queda grabada, ¿verdad? Para que se la pueda ver con calma, ¿verdad? Inclusive para platicar rápidamente con respecto, por ejemplo, a todos estos instrumentos, los puedo ver en diferentes índices, ¿verdad? El índice Russell, el índice, lo que son los mercados bursátiles, tengo índice, el New York Stock Exchange, los índices del Nasdaq. Los índices son como acumulaciones, inclusive en los derivados tengo, por ejemplo, el índice ITRAX para Europa o el índice CDX o CDX en IG USA, o sea, es un índice que mide 125 empresas donde están contemplados los diferentes derivados del Credit Default Swap y yo puedo medir el comportamiento general, ¿verdad? General. De hecho, después estos Credit Default Swap se volvieron muy famosos después de la crisis o antes de la crisis, ya antes de que sucediera la crisis del 2008, por ejemplo, porque la gente empezó a tener miedo y la incertidumbre provocó buscar estas coberturas. Entonces, estas primas empezaron a subir de precio. Recuerden que antes de pasar al data feed, es muy importante entender de que yo puedo, como el ejemplo que les puse de la casa y el seguro de incendio, yo puedo adquirir el seguro de incendio sin adquirir realmente la casa. ¿A qué me refiero? Que yo puedo invertir en un derivado y el derivado sube o baja de primas. Entonces yo, por ejemplo, sé que lo estoy comprando barato y después este seguro subió de precio, pues el que lo quiera comprar lo tiene que comprar, lo compra a este precio, pero resulta que yo se lo vendo en una especie de mercado secundario y entonces yo obtengo un beneficio. Ahora, si la empresa cayera en default,
si la empresa cayera en default y yo tengo un seguro, el seguro, por ejemplo, responde recuerdan, al 1% de costo, pero el rendimiento era de 5 de los bonos. Bueno, resulta que yo no tengo el bono, yo no tengo ese bono, yo lo que tengo es solamente el seguro. Entonces, si la empresa cayera en default, a mí me van a dar el nominal, es decir, la tasa de recuperación más lo que me da la aseguradora, y yo recibiría ese nominal. Lo único que hice yo fue pagar ese 1%. Habrán momentos donde yo pago el 1, y resulta que nunca pasó nada, nunca hubo default, ¿verdad? Pero aquí yo tengo dos mecanismos de inversión. Cuando yo especulo, aquí yo realmente no lo uso como cobertura, sino como estoy especulando. ¿Qué especulo? Especulo de que dos cosas. Uno, o que la empresa caiga en default, o estoy especulando que el CDS suba de precio la prima y yo después lo compré a un precio más barato y lo vendí a un precio más alto. Es simplemente comercio, mercado, como una naranja que la compraron a $1 y después la vendieron a $3. Es simplemente una mera especulación. Igual ocurre acá, simplemente yo especulé con el CDS. Puedo especular también con todos estos mecanismos, como les hablé de los diferentes derivados, para poder esperar una eventual especulación, es decir, ingreso en el futuro. Pues bien, una vez que ha quedado claro esto, podemos hablar de los data feeds. Los data feeds donde yo consigo información de todas estas curvas, niveles, precios, acciones, cotizaciones, ver en qué situaciones se encuentra o qué proyecciones puedo realizar. Y pues ahí podemos hablar de empresas como Refinitiv, que es una empresa recién, no es una empresa reciente, sino que pertenece a dos actores, y esos dos actores se lo dieron lo maneja ahora lo que llaman la bolsa de London, ¿verdad? Y esta empresa tiene gran cantidad de información de primera mano, porque acuérdense que todo esto está en lo que les llamaba, muchas de estas cosas están los OTC, y los OTC a veces esta descentralización, yo necesito más información y de primera mano, ¿verdad? Casi que no podríamos hablar de una información privilegiada a veces, pero podríamos acuñarle parte de tener cierta información de primera mano, lo que me permite poder tomar decisiones más pensadas y decisiones más estratégicas. Dentro de los beneficios que obtengo, por ejemplo, como Refinitiv, pues yo tengo productos. Estos productos son productos basados en diferentes sectores. Tenemos el trading de inversión, tenemos información de mercado, infraestructura, investigación, análisis, etcétera, 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 donde yo inteligencia regulatoria, riesgos y cumplimientos, soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tengo más de 250 herramientas para tomar decisiones, ¿verdad? Donde inclusive tengo, por ejemplo, software especializados para tomar este tipo de decisiones, para poder tener esta información. Lo tengo a nivel móvil, a nivel de escritorio. También puedo entender que me otorgan, por ejemplo, si una persona usa Excel y tiene un VP, utiliza Visual Basic, existen APIs para conectar y programar, por ejemplo, con un VBA. Podemos también utilizar lenguajes de programación como SQL. Podemos tener también herramientas como Python, ¿verdad? Python, lenguajes de programación como Python. Normalmente Refinitiv utiliza mucho de esta información y la otorga a sus clientes por medio de utilizar este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una API, y la API es como un alimentador. Entonces yo conecto mi API y resulta que me aparece en Excel, y al tenerlo en Excel, yo puedo manipular de cierta forma la información y poder generar mis análisis propios. Entonces, toda esta información yo la puedo obtener de DataFeed,
Así como en el mercado de las monedas, inclusive el mismo MetaTrader me da data feed. Por ahí cuando yo les he explicado la estrategia algorítmica utiliza un data feed, que es la información de que otorga el mismo MetaTrader para tomar este tipo de decisiones de inversión, ¿verdad? Aquí vemos donde yo puedo moverme. Sobre todo, ahorita no voy a entrar en detalle, más adelante en futuras clases podemos entrar en detalle en cada uno de ellos y cómo podemos utilizar. Otro de los grandes es Bloomberg. Por ejemplo, Bloomberg, aquí yo tengo Bloomberg, una gran cantidad de información, ya que ellos manejan todas las empresas de todos sus mercados de capitales, los mercados de dinero, los mercados de futuros, o sea, todos los mercados financieros. Ustedes tienen información acá para poder tomar decisiones de inversión, ¿verdad? Pueden obtener diferentes tipos de gráficas. Aquí, por ejemplo, de hecho, parte de los CDS que les platicaba tienen a veces este tipo de curvas, ¿ven? Entonces ustedes la adquieren, por ejemplo, un CDS a un precio específico y después puede tener un pico, ¿verdad? Muchas veces este comportamiento puede subir, después también puede bajar, dependiendo, como les digo, de todos estos análisis que ustedes quieran ir realizando. Recuerden, están los sovereign bonds, o sea, los bonos soberanos, que son bonos muy seguros de diferentes tipos de países. Entonces, esos CDS trabajan sobre esos bonos soberanos. Podemos ver un poquitico acá, por ejemplo, aquí vemos el Global Sovereign Credit Default Swaps. Ven lo que les mencionaba, el bono soberano sobre los Credit Default Swaps. Y ahora ustedes ya saben qué es un Credit Default Swap y cómo funciona. Y vemos aquí las diferentes points, ¿verdad? Aquí tenemos los basis points que les estaba mencionando ahora. Aquí tenemos un CDS que está a 5 años sobre sovereign, sobre los soberanos. Entonces, si esto es 400 que habíamos dicho, que si dice 400 es un 4%. Si habla aquí 300 es un 3%. 3% sobre qué? Sobre el nominal. Es decir, ya una vez ya que yo tengo claro lo que es el nominal y tengo claro eso, yo puedo ir analizando el valor de las primas. Entonces, si yo adquiero un CDS en junio del 2008 y resulta que ya ha subido bastante, yo por aquí lo puedo vender y yo puedo obtener un rendimiento si es que hago especulación de ese derivado en específico, ¿verdad? Aquí podemos ir viendo algunas screenshots para poder entender cómo funcionan dentro de Bloomberg, por ejemplo, pero muy parecido a Refinity, ¿verdad? Utiliza este tipo como de información, ¿verdad? Donde yo tengo simulación de tradings, puedo tener los diferentes escenarios, los valores de retorno, puedo analizar desde el mundo de las monedas, puedo analizar acciones, puedo analizar compañías para poder analizar sus dividendos, yo puedo aquí ir entrando en un mundo que poco a poco, aquí vemos los mortgage backed que les había dicho, ¿verdad? Y compañías como Fannie Mae, que son los que se encargan de realizar esas intermediaciones para poder, muchas intervienen, acuérdense, aquí también calificadoras de riesgo, también intervienen en este tipo de análisis, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes tipos de proyecciones de curvas, ¿verdad? Entonces, a veces la información aparece así con estos puntitos y generan regresiones, ¿verdad? Regresiones lineales, regresiones logarítmicas para tomar decisiones de inversión. Así vamos viendo, inclusive Bloomberg utiliza su propio teclado. Hay un teclado, un keyboard que ellos utilizan para poder medir, o mejor dicho, para poder accesar más rápidamente a las diferentes herramientas del DataVid, ¿verdad? Puedo tener inclusive acceso a los flujos de caja, puedo tener acceso también a ciertos estados financieros, porque recuerde que cuando se realizan las nuevas emisiones, los new issuance, los new issuance, yo tengo que hacer un research de los new issuance, o sea, una investigación de nuevas emisiones, y entonces yo tengo que analizar también esas emisiones de mercado primario y también cuando entran ya a los mercados bursátiles, en los mercados secundarios, y para eso muchas veces yo puedo hacer análisis financieros de los estados
financieros, tanto el estado de resultados como el balance de comprobación, el balance general de situación, y yo puedo hacer proyecciones de razones financieras y con ello yo puedo ir determinando cuál es el comportamiento que podría llegar a tener. Entonces, si yo tengo un corporate, por ejemplo, ahí es donde mezclo. Si yo tengo un corporate bonds, por ejemplo, y esa empresa se prevé como que pueda caer yo detecto que podría caer en un default, entonces si ahorita está barato, yo podría tomar y asegurar una eventual, por ejemplo, si voy a especular con un CDS, yo podría especular y entonces no tomo el bono, sino tomo el CDS y después especulo que la prima sea mayor, el premium sea mayor, el spread sea mayor y entonces yo tengo un beneficio. Entonces, vean cómo yo puedo ir teniendo acceso no solamente de un mercado, sino por ejemplo estos data feeds me dan acceso de muchos mercados, de muchas bolsas en muchos países y yo puedo centralizar mi atención en algo en específico y ir obteniendo cada vez más conocimiento de cómo se mueve un activo financiero, ¿verdad? Vean que en la mayoría de los casos vamos viendo siempre estas curvas, ¿verdad? Estas curvas para poder ver si ya está muy arriba o está muy abajo, está creciendo, está decreciendo, ¿verdad? En fin, el mundo es grande. Aquí vemos parte del keyword que les mencionaba, ¿verdad? Aquí vemos diferentes países, ¿verdad? Tenemos diferentes países. Esta es la información, por ejemplo, de un credit default swap. Aquí podemos ver, por ejemplo, la fecha efectiva, la fecha de maturity, la fecha de vencimiento, la frecuencia de pago, que es por cuartos de año, el pago de vengado, la curva de recuperación, que vemos que el recovery rate anda en el 40%, como el ejemplo que les puse, el spread, los puntajes de spread y en los tiempos del spread, cómo ha venido evolucionando. Entonces recuerde que si dice 255 BPS, basis point, que vale al 2.5%, aquí podemos ver lo que son las fechas de vencimiento, y en fin, yo puedo utilizarlo o verlo en específico, ese comportamiento, y aquí yo puedo ir haciendo clics. Por ejemplo, aquí están las curvas, las vistas, que los hedge funds que corresponden. Aquí vemos el forwards, matriz, y con toda esta información yo puedo ir moviéndome para ver si tomo decisiones de inversión. ¿Ven? Entonces, esto es parte de los data feeds. Los data feeds me otorgan todo este comportamiento, tanto inclusive existen hasta gráficas en diferentes modalidades, por barras, por velas japonesas, en fin, para poder también hacer análisis técnicos, no solamente el análisis fundamental, sino yo mezclo análisis técnico, análisis fundamental e inclusive los análisis sociales. ¿Qué es un análisis social? Un análisis social es cuando yo realizo inversiones por lo que llaman el buzz, o sea, el buzz es como el ruido, el sonido, digamos, en Twitter, en los social media hay mucho sonido, se está hablando de algo mucho, puede que eso tenga, o sea, el inicio de una explosión de algo. Entonces, si se empieza a empezar a hablar muy mal de una compañía, puede que esa compañía ya esté por explotar y caer en impagos. Entonces, me ayudaría, por ejemplo, también a especular. Incluso aquí tenemos un screenshot de Refinitiv, que aquí tenemos los fixed income, tenemos también parte de esa información. Vean cómo ellos otorgan toda esta información y las conexiones, como les decía, también a Excel para poder tener ese tipo de cosas. Y por último podemos hablar de los mercados financieros. Por supuesto, no podemos dejar por fuera las criptos, todo lo que es las cryptocurrencies, o sea, las criptomonedas, todo lo que son las criptos. Ahí hablamos de que las criptos, ¿verdad? Que una cripto es una especie de dinero virtual, ¿verdad? Digitalizado, donde existe una gran cantidad de nodos, ¿verdad? Donde los nodos, en términos generales, cada vez que yo realice una transacción de bitcoins, por ejemplo, o Ethereum en algún lugar, automáticamente debe quedar intrínsecamente, pum, apenas hago esto, se tiene que validar, se tiene que validar, se tiene que validar, se tiene que validar, y todos los nodos comparten toda la información de ese Bitcoin. Por ejemplo, Bitcoin tiene una cantidad específica de Bitcoin. Va a llegar un momento donde dicen, bueno, ya no se emite nuevo Bitcoin, ya el Bitcoin está completo, y por eso el Bitcoin va a entrar en oferta.
oferta y demanda. Por eso existen inclusive comportamientos de Bitcoin a través de contratos por diferencia, donde yo puedo realizar inversiones, donde el Bitcoin sube, donde el Bitcoin baja. O sea, el hecho que ahora mucha gente como ha entrado y se ha hecho famoso, pues claro, desde su creación empezó pues claro bajito y ahorita pues como sube, entonces la gente quiere especular, pero esto tiene un análisis técnico, un análisis fundamental y un análisis social para poder realizar proyecciones de criptomonedas. Las proyecciones de criptomonedas no solamente los ingresos por las minerías es que yo formo parte de estos nodos y entonces al final yo puedo tener inclusive pools, que es cuando tengo una gran cantidad de por decirlo así, de computadoras, de servidores encendidos, proveyéndole el servicio y la sustentación de los blockchains, y por una diferencia, por ejemplo, si yo invierto unos $7,000 en un equipo, en una pool gigante, y entonces yo tengo un rendimiento de unos $300 una vez que menos ya sacando los costos de eléctricos, por ejemplo. Es una forma de ingreso con este mundo de las cripto, las minerías, pero realmente el ingreso real del blockchain es cuando yo estudio y estudio fuerte para poder hacer análisis técnicos, fundamentales y sociales a la hora de tomar decisiones de inversión dentro de las criptos, ¿verdad? Recuerden que hay más de 10,000 criptos. Yo puedo crear una cripto, todos pueden crear una cripto nueva y hacerla famosa. También existen lenguajes de programación como tienen dentro de criptos. Una cripto es algo así como, por ejemplo, como cuando ustedes, por ejemplo, viajan y les han dado, qué sé yo, los puntos de viajero. Es como un comportamiento también algo así como de cripto, para que me entiendan un poco qué funciona en términos de las cripto. Pero en esencia los mercados financieros del dinero, donde hablamos de dinero, intervienen bancos, intervienen todo ese tipo de cosas, van a ir poco a poco adoptándose los intercambios en un OTC. También hay una desregulación de las cripto, están descentralizados, ¿verdad? No está totalmente regulado, sino que lo que nos asegura las transacciones es el sistema informático de los diferentes nodos, que para que se dé, como les digo, una transacción en un lugar específico del planeta Tierra y se realizó esto, pues automáticamente todos los nodos tienen que estar de acuerdo y decirle: perfecto, damos luz verde a esa transacción, y esa transacción se realiza. ¿Por qué? Porque hay una copia propia en cada uno de estos, y utilizando una wallet, yo tengo una clave que es una clave que está encriptada, ¿verdad? Una clave encriptada en un mecanismo no simétrico, sino asimétrico. Yo tengo esa encriptación y mi clave basada en lo que llaman clave pública y privada, pero bajo emblemas de encriptamiento, yo tengo asegurado. O sea, muy difícil. Lo único que podría haber una alteración en mi wallet es que yo otorgue mis credenciales, que es un número que se le da a cada persona específico, y que esa persona tenga acceso a ese número, por decirlo así, un número de cuenta y acceso a mis credenciales, y entonces hago una compra en otro lugar, o se transfiera, mejor dicho, también la criptomoneda. Pero en esencia es muy seguro el sistema. Es igual como en un banco. Si usted en un banco otorga sus credenciales en internet de sus cuentas, pues cualquiera puede ingresar y podría hacer un retiro. O sea, si se lo traspasan a otra cuenta y después hacen un retiro de su dinero. Bueno, en las criptomonedas también existe la seguridad, pero la seguridad hay que tener que no ser atacado por lo que llaman ingeniería social, que es cuando los hackers buscan no en sí atacar en sí el sistema de frente, sino que lo que buscan es atacar a la persona por medio, por ejemplo, de lo que gira alrededor de esa persona para conseguir una clave. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, hacer un hackeo en una empresa, y entonces se hace tipo, digamos, hay poca seguridad, o hay mucha seguridad a nivel de los sistemas. Hay lo que llaman zonas desmilitarizadas muy potentes dentro de esa empresa, dentro de ese central de datos. Entonces un hacker puede utilizar ingeniería social. Bien, entonces lo que hacen es que engañan a la secretaria, y por medio de la secretaria entran a la computadora de la secretaria y hacen un ping, y entran a la computadora del ejecutivo y ven que ni siquiera tuvieron que buscar la clave o ciertas tunelizaciones a nivel
de computer science que existen estas tecnologías para poder hacer las ataques. Entonces, como ven, todo eso se puede dar tanto en un mercado como también en las criptos, ¿verdad? Entonces, no entremos en el juego de que las criptomonedas, como ahora están de moda o vayan a crecer en un futuro, sea lo único que existe, ¿no? El mercado del dinero en sí se va a seguir moviendo. ¿Por qué? Porque es un proceso. Entonces yo tengo que alimentarme de cómo funcionan todos estos procesos, porque si el currency, por ejemplo, de un CDS es en moneda euros, pues en un futuro simplemente puede que sea el mismo CDS en moneda Bitcoin o en moneda Ethereum o la moneda de cripto del momentum. O sea, no va a variar gran cosa, siempre van a existir las coberturas, simplemente que cambio la forma en la cual el nombre, por decirlo así, se lo cambio. Pero yo siempre voy a realizar intercambios y siempre van a existir los mercados financieros, los de capitales, los del dinero, que van a estar incorporados euros, dólares y criptos, y todo lo que son los mercados también de futuros, donde van a haber también intercambios. Entonces, como vemos, hemos pasado por una pasarela de información. Esto apenas es una pincelada. Una pincelada es es la parte más de los cyber, la parte de arriba. O sea, esto podemos ir profundizando cada vez más y más en cada uno de los instrumentos. Vamos a hablar en un futuro de las opciones sobre acciones, que también las opciones me cubren igual. Son de cobertura sobre los movimientos de las acciones. Podemos hablar de los arbitrajes. Vamos a hablar también de diferentes tipos de arbitraje, que es cuando yo invierto en diferentes mercados, solamente que en un mercado compro y en el otro mercado venta. Les puedo ir explicando más adelante todo lo que tiene que ver con las diferentes combinaciones de bonos, ¿verdad? Cuando son bonos a la par, cuando son bonos at, lo que llaman, que son neutralizados a los cupones. Cuando están por debajo, podemos platicar sobre diferentes formas en las cuales yo puedo mezclar todo esto, ya un poco más técnico, pero ya podemos tener ciertas bases en las cuales podemos ir incursionando cada vez más en todo esto. Pues bien, recuerde pues compartir este video a sus amigos, registrarse en la comunidad de ingresos digitales. Aquí ustedes pueden ingresar y tener, como les decía, gran cantidad de información. Tenemos aquí, simplemente ustedes hacen clic en este icono y ya accesan y se registran, y por supuesto tener pues acceso, si a usted le gusta, por ejemplo, el mercado de las divisas o la bolsa de valores, ese tipo, digamos, de cosas. Y ya vamos a pasar, por ejemplo, de la teoría. Ahora vamos a pasar, una vez que yo les enseñe la teoría, yo les voy a enseñar siempre la teoría yo siempre se la voy dando también junto, pero a donde yo quiero llegar, a donde yo siempre quiero llegar, es las estrategias de inversión, ya, porque esto se aprende más en la estrategia, en la parte práctica, la parte práctica, no solo la parte teórica, sino la parte estratégica, es donde ustedes van a incursionar. Igual, recuerden, yo les doy cursos de marketing de afiliados, otro tipo de cursos para que ustedes tengan también conocimientos adicionales, cómo se utilizan los robots, por ejemplo, Trader, pero también les doy cursos de bienes raíces. Pero también hay muchas estrategias acá, donde son estrategias especializadas en el mercado de las divisas. También les doy ciertos cursos de motivación. Pueden descargarse el poder de los suspiros, pueden descargarse o estudiar el videocurso de bolsa, que ahí es más que todo aquí en el de bolsa. Hablamos mucho de las opciones sobre las acciones, sobre los derivados que estábamos platicando, y muchas estrategias de entrenamiento. Esas estrategias tienen una formación que va ascendiendo a diferentes enfoques. Vamos a ir creando estrategias para los diferentes mercados, estrategias para los bonos, estrategias para los derivados, para los futuros, para el forex, para el mercado de divisas, estrategias para las acciones. Vamos a ir dando diferentes estrategias y ustedes se van a ir nutriendo, ¿verdad? Si quieren empezar por mercado de divisas, puede tomar este curso de forex con la estrategia RCR30. Esto es una bomba. Ustedes entran ahí, totalmente gratuito, es una bomba para poder ingresar por allí. Y van a ir viendo que realmente pues todas estas otras estrategias los van a ir alimentando, los van a ir alimentando, más todo lo que yo les voy dando. Inclusive tenemos aquí hasta ganatiempos, que es un algoritmo para
para poder invertir en loterías que les puse por allí simplemente para que tengan información. Yo siempre ando buscando la forma que mis alumnos tengan toda la información necesaria. También señales, por si al que les gusta la señal. Estas señales son muy diferentes a todas porque estas señales basadas en la teoría del mercado eficiente sobre un algoritmo que genera la señal, ¿verdad? Que yo mismo pues he desarrollado absolutamente todo el material que ven en Ingresos Digitales Oficial, todo es desarrollado por este servidor. Síganme en las diferentes redes sociales. Las redes sociales por acá ustedes pueden agregar. Yo he tenido varios canales, yo tengo más de 20 años de experiencia y como trader profesional especializado en los mercados financieros, pues he tenido algunos canales. Ahora voy a incrementar todavía más la información, como les digo, con los fixed income. Vamos a hablar de derivados, futuros y todo eso. Voy a crearles estrategias, les voy dando la teoría, les voy dando estrategias para que aprendan a hacer todo este tipo de inversión. Entonces, tomen las herramientas, leanse los artículos, descarguen la aplicación. Aquí les puse al menos 3 canales. Hemos tenido muchos canales. Ahí pueden ver canales de hace 12 años. Tengo mucho tiempo estar en esto. A todos los grupos de Facebook, páginas de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, canales de Telegram, grupos de WhatsApp, Pinterest, Quora. Tengo un blog en Quora también. Inclusive me pueden buscar en Google. En fin, tengo todos los accesos para poder seguir un entrenamiento profesional. Perfecto. Muy bien, entonces de momento se despide su mentor Alan Castro, experto en todos los mercados financieros, mercados de dinero, el mercado de capitales, el mercado de futuros, trade profesional, de bolsas de valores de los Estados Unidos, del mercado Forex y en fin, de todos estos tipos de temas que me han apasionado desde el primer momento que los conocí. Y si usted es un apasionado más, yo espero verlo totalmente integrado a la comunidad. Comparta este video, comparta. El altruismo es bueno, siempre compartirlo, pues darle a la campanita, si es que me está viendo desde YouTube, o darle likes y todo este tipo de cosas, suscribirse y compartirlo, porque la idea es que tengamos todos una comunidad, la comunidad de los felinos, una comunidad fortalecida. Pues bien, se despide su mentor, a la orden y siempre pues atento a todos sus comentarios. Chao.